Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el libro de Hebreos? El libro de Hebreos nos enseña en el versículo 10, y vamos a ver un poco en el contexto, cómo Jesucristo completa su obra humana aquí en la tierra. Y por eso quiero que nosotros en este corto tiempo podamos reflexionar y podamos darle un giro, tener un cambio de perspectiva a lo que son los sufrimientos. Normalmente cuando recibimos esos sufrimientos, cuando recibimos ataque, nos sentimos cansados, dolidos, lloramos por meses, semanas, días, algunos hasta por años. Pero quiero que veamos, basándonos en Hebreos capítulo 2, versículo 10, el sufrimiento de otra perspectiva, de otra manera, que lo veamos como Dios quiere que lo veamos. Y es lo que nos enseña la carta a los Hebreos. El versículo comienza diciendo: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y es aquí donde vamos a ver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, hacemos un viaje a Mateo capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que Jesús, después de enseñarle muchas cosas a sus discípulos, después de mostrarle los milagros, después de sus discípulos ver a Jesús darle comida a los hambrientos, después de los discípulos ver a Jesús sanando personas, levantando muertos y haciendo muchas cosas, el Evangelio de Mateo nos enseña que había algo que Jesús todavía no había hablado con sus discípulos, y era sobre su muerte. Jesús en Mateo 16, si no me equivoco, le dice a sus discípulos en el versículo 21, Él les dice: me es necesario ir a Jerusalén para padecer, para morir, pero también para resucitar. Era necesario. Pero aquí ahora el escritor de Hebreos, que me gustaría saber quién es, porque tiene una mente brillante, porque el escritor de Hebreos nos dice que no solamente era necesario, sino que también que era conveniente. Y cuando hablamos de que era necesario, estamos hablando de algo que por A o B motivo necesitaba pasar, algo que por alguna situación, alguna circunstancia de la vida iba a pasar o tenía que pasar porque era necesario que pasara. Pero cuando hablamos de que era conveniente, como lo hace el escritor de Hebreos acá, el escritor de Hebreos nos está diciendo, no solamente es algo que necesitaba pasar, sino que es algo bueno que pase. Eso es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo acá. Era necesario y bueno. ¿Por qué? Era necesario y bueno, primero, que Jesús fuera coronado por medio del padecimiento, por medio de la muerte. Pero antes de que pudiera llegar a ese punto de la muerte, era conveniente que Él lo hiciera también. Todo ese padecimiento fuera por nosotros. El capítulo 1 de ahí mismo de Hebreos nos habla algo y nos hace los contrastes. El capítulo 1, versículo 4 dice: hecho tanto, hablando de Jesús, dice que fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Pero luego en el capítulo 2, versículo 9 nos dice que Él se hizo menor que los ángeles, se bajó de donde estaba. ¿Para qué? Para poder ser como tú y como yo, para poder llevar una vida humana como la llevamos nosotros, en medio de dolores, en medio de hambre, en medio de escasez, en medio de tribulaciones, en medio de todas las cosas que pasamos como humanos. Jesús se hace menos que los ángeles, para ser como tú y como yo. ¿Para qué?
para ser digno de ir a la cruz por ti y por mí. Es lo que hace el escritor de Hebreos acá y nos abre un poco el entendimiento. El escritor aquí reafirma la superioridad de Jesús sobre todo en la faz de la tierra, pero también nos enseña que Él se hizo menor que eso, menor que su propia esencia, para padecer por nosotros con el fin de restaurar la relación entre nosotros y Dios. Eso fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Jesús descendió. Jesús sabía, vamos a ponerlo en este orden, Jesús tenía claro quién era primero, que era Dios, que estaba superior a todo lo que existe. Luego Él dice, ok, para poder llevarle salvación a esa gente, a los humanos, a mi creación, yo necesito hacerme menor que ellos, menor que los ángeles, perdón, padecer igual, caminar igual, aprender igual, crecer igual que un humano, para poder llegar a padecer, para darle, otorgarle, regalarle la salvación que ellos necesitan. Pero no solamente regalarnos salvación, sino también darnos la oportunidad de restaurar nuestra relación con el Padre. Eso es lo que hace Jesús cuando viene a la tierra. Y es importante que lo tengamos claro, porque cuando hablamos de la pasión de Cristo, cuando hablamos de la muerte, del caminar de Jesucristo, de la resurrección, necesitamos entender que Él no tenía por qué hacerlo, pero Él decidió hacerlo por ti y por mí. Él no tenía la obligación de dejar su esencia y venir a esta tierra inmunda para hacer lo que hizo, pero Él eligió, decidió y disfrutó hacerlo por nosotros. Por eso el escritor de Hebreos acá nos dice que era no solo necesario, sino que era conveniente que Él lo hiciera. Era necesario y conveniente. ¿Por qué? Porque uno, era el único capacitado para hacerlo. Dos, porque para que nosotros pudiéramos tener ese libre acceso con el Padre. Y tercero, y no menos importante, Jesús, al venir a esta tierra a padecer, a morir, Él lo hizo por obediencia a su Padre. Hace 4 años y casi 7 meses exactamente, mi esposa me regaló un pasaje aquí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Mi esposa me lo regaló un día que estábamos en Colombia y había momentos que era necesario una palabra de Dios a la vida de nosotros. Mi esposa tomó su tiempo y me dijo, te regalo esto. Y me regaló Hebreos 5, 7 en adelante, que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Es interesante este texto y vamos a seguir leyéndolo, porque dice que Jesús, sufriendo en medio de ese dolor, en medio de ese quebranto, dice que clamó, suplicó a Dios, que era el único que podía librarlo de eso. Pero dice también el texto que así mismo como Él clamó, dice, fue oído a causa de su reverencia ante el Padre. Fue oído por el Padre por el temor reverente que tenía hacia Él. Pero dice el versículo 8, y aunque era hijo, y oído con esto, dice, aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso es necesario darle un giro a nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Jesús nos enseña acá que hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas en medio de cada situación difícil que pasamos. Pero aquí Hebreos dice que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia.
Ahora, cuando estamos hablando de que Jesucristo aprendió la obediencia, no estamos hablando de que Jesucristo vivió una vida desobediente a sus padres, desobediente a la ley, desobediente a su Padre Dios. No, Jesús fue un hombre digno de imitar desde su niñez hasta su muerte. Jesús fue un hombre íntegro, pero Jesús había pasado por hambre, Jesús había pasado por miedo, Jesús había pasado por situaciones difíciles, pero algo que Jesús jamás había pasado era por el sufrimiento y el dolor que sentimos nosotros como humanos. Hasta que llegó el momento de caminar hacia la cruz. El sufrimiento en Jesús fue la cereza del pastel de la vida humana de Jesús. El sufrimiento que Jesús tuvo al caminar hacia la cruz y luego colgándose en ese madero fue la cereza, fue el punto máximo para demostrarle a nosotros como humanos que se puede vivir una vida santa y apartada para Dios, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo lo que nos rodea. Jesús nos muestra que era posible y que es posible hacerlo. El texto en el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos nos dice más adelante que fue perfeccionado. Dice que convenía a Dios, por el quien todas las cosas son, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionado por las aflicciones. Un Jesús perfeccionado por las aflicciones. ¿Por qué? Porque era aquel que iba a llevar a muchos a la gloria del Padre. Pero antes tenía que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. Vuelvo y repito, cuando estamos hablando de que Jesús fue perfeccionado o que aprende la obediencia, no estamos hablando de que en algún momento Jesús vivió por lapsos de su vida apartado o desobedeciendo a sus padres o a las leyes que existían en aquellos tiempos. No, Jesús en todo momento vivió una vida íntegra delante de los hombres y delante de Dios. Cuando estamos hablando de ser perfeccionado por las aflicciones, estamos hablando de ese Jesús que consumó, que completó su asignación como humano, pasando por el dolor. Normalmente nosotros buscamos las maneras más fáciles. Si vemos que por esta vía va a ser difícil, nos va a costar, mejor buscamos una vía alterna, que sea más fácil, que sea, podemos decir, más sencilla. Pero Jesús pudo hacerlo. Le oró al Padre para que lo hiciera. Pero dice en el versículo 9 de Hebreos 5, que después de su súplica y su oración, dice que y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esto puede ser tema para otro mensaje, pero el Padre pudo haberle dado una alternativa diferente al sufrimiento que Jesús iba a pasar, pero no lo hizo. Jesús había experimentado todo, vuelvo y repito, pero no había experimentado el dolor y el sufrimiento. Eso fue reservado para ese momento en específico. Ese dolor fue la vía que Dios usó para que Jesús se coronara como el autor de tu salvación y de la mía. Habiendo sido coronado como el autor de la salvación, el escritor de Hebreos nos enseña acá que así como era puro y santo en los cielos como Dios, también lo fue como hombre puro y santo, que después de traer la presencia de Dios a la tierra, ahora es aquel que está delante de la presencia de Dios representándote a ti y a mí.
cuando el enemigo, cuando Satanás quiere acusarnos, Él está ahora en los cielos abogando por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es el sufrimiento. Porque Él sabe lo que es pasar hambre. Porque Él sabe lo que es llorar por algo. Porque Él sabe lo que es sentir temor. Él vivió todo lo que tú y yo experimentamos en esta vida como humanos. Y por eso dice el texto que Él fue coronado como el autor de la salvación para nosotros. Ese era el único digno de ser coronado para nuestra salvación. Todo esto nos enseña que Jesús fue perfecto en todo, en todas las cosas, pasando por todo sin tomar atajos. El sufrimiento es necesario y conveniente que Jesús lo pasara. Eso nos muestra a nosotros que podemos nosotros acercarnos libremente al trono de la gracia. Y por eso dice el versículo 15 y 16 de Hebreos 4, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y quién nos mostró eso? El sufrimiento de Jesús. Es tiempo de darle otra cara al sufrimiento. Sí sabemos que van a haber llantos, van a haber dolor. Eso lo entendemos porque somos humanos. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad, como hijos de Dios, como personas siendo guiadas por el Espíritu Santo, de ver las cosas que nos suceden de otra manera, con otro ángulo, desde otra perspectiva, desde una perspectiva superior. No es que somos superior a nadie, pero tenemos que ver las cosas de una perspectiva más elevada, como lo hace el águila, que sube y sube para tener una perspectiva más amplia de las cosas. Y eso es lo que nos muestra a nosotros cada sufrimiento que tenemos, cada padecimiento que tenemos, nos muestra que todas las cosas que le ocurren a los hijos de Dios le ayudan para bien. Por eso dice el texto que a los que aman a Dios, todas las cosas, las alegrías, las tristezas, nos ayudan para bien. Esto no es un amor sentimental que habla ese texto. Está hablando de alguien entregado a Dios, de las personas que no solamente decimos: yo amo a Dios y ya, no, sino que yo lo amo, y porque lo amo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, a padecer por Él, a sufrir por Él, a alegrarme por Él y a compartir de Él al mundo entero, como lo hace Él por nosotros delante del Padre. Y por eso dice el versículo 11: porque el que santifica, y a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual dice el texto al final que Jesús, el autor de nuestra salvación, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Necesitamos ver las cosas de otro modo. Sufrimos no por gusto, podríamos decirlo de esa manera. No porque Dios es malo, como dicen muchos. Sufrimos muchas veces porque es necesario, aunque sabemos que a veces metemos la pata y son consecuencias de lo que hacemos. Pero nuestro sufrimiento muchas veces es necesario y conveniente para que podamos crecer en Cristo, para que podamos cimentarnos cada día más en su palabra, y que para que podamos aprender a también ser ese instrumento de salvación a otras personas. Y eso es lo que nos enseña la epístola completa de los Hebreos. La superioridad de Jesús, que se hizo menor que los ángeles, se hizo igual a nosotros para padecer igual que nosotros, para poder llegar nuevamente a su lugar de origen y representarnos ante el Padre. Y nosotros, con cada sufrimiento, nosotros quizá
lloramos y sufrimos y caemos, pero también debemos en ese momento, en ese preciso momento, hacer lo que hizo Nehemías cuando sufrió y lloró por su gente: acercarnos a la presencia de Dios y ver cómo Él nos fortalece en medio de ellas, y ver cómo Él nos levanta nuestro rostro a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, cómo Él levanta nuestra vida para ser testimonio de Él aquí en la tierra. Y eso es lo que Él desea que tú y yo hagamos con cada sufrimiento, que sea parte de nuestro testimonio de vida para el mundo entero.